Mire, don Luisín. Bueno, vamos. ¿Y dónde estaba usted ayer? ¿A qué hora comenzó el apagón? Cuando comenzó el apagón, ¿dónde usted lo agarró? Trabajando. Trabajando. Sí. ¿No lo agarró en un ascensor? No. ¿Ni en el metro? No. ¿Ni en el teleférico? No. Bueno, pues yo lo felicito, que no le pasó ¿Y nada usted de en eso. cuál de esos tres? Usted sabe que en ese momento que se estaba hablando del apagón y comenzó usted sabe que a través de la comunicación rápida, el teléfono, el WhatsApp, todas estas cosas, inmediatamente, ¿qué es lo que está pasando? Y te reportan que se detuvo la estación del metro en tal lugar, en el otro, que el teleférico quedaron colgados en el aire varios pasajeros. Digo, bueno, parece que hay una situación bastante preocupante y lo fue, muy terrible. Sí. Una reacción en cadena, vamos a llamar el problema de que desde San Pedro de Macorís, una de las estaciones o plantas de generación de electricidad, pues provocara un daño y la explicación que han dado las autoridades hasta ahora es técnica y se entiende. Quedan ahí vamos a decir, las suposiciones, las subjetividades, que si fue incapacidad, que qué pasó, porque el daño es real y la gente se molestó muchísimo. Y ya se está hablando de que por lo menos se acerca a casi el 100% de la recuperación o transmisión de energía a nivel nacional. Por lo menos hasta la medianoche se había reportado 62% de conexión con la entrada de grandes plantas, pero faltaban incluso importantes hasta ese momento, como el caso de Punta Catalina. Pero vamos a ver qué se informa hoy sobre esto y la investigación para determinar finalmente qué fue lo que pasó y prever, si se puede, eso que ocurrió para que no vuelva a repetirse. Se habla del uso o sistemas de aislamiento por sectores, que si en una zona, en el caso de San Pedro de Macorís, ocurre lo que pasó, que una de las plantas o dos pues tuvieron problemas, que eso no pueda transmitirse a nivel nacional, que entre una suerte como de switch que desconecte automáticamente para evitar estos problemas. Bueno, la verdad es que ayer fue uno de esos días, está inscrito para la revisión total. Un poco certificar lo que tú has dicho, un apagón total, un caos, sobre todo para los transeúntes capitalinos, sobre todo para algunas áreas. No es momento ni de compararlo ni de politizar este acto, sino este acontecimiento, y ver las falencias que existen y que el sistema eléctrico siempre va a necesitar de las mejores inversiones y de los mejores resultados, sino establecer que el sistema se fue restableciendo oportunamente. El gobierno estableció un mecanismo de información a través del Ministerio de Energía y Minas, y la verdad es que el apagón, el blackout, el apagón total, tendrá las consecuencias de mañana, pasado, en los próximos días sabremos las pérdidas que esto acarrea. Pero al filo de la medianoche ya había un porcentaje sumamente alto de restablecimiento. Esto tiene algunas razones técnicas que es bueno precisar. El sistema eléctrico nuestro requiere que haya energía para comenzar a irse reponiendo, para irse reinstalando. Entonces una planta, cuando se va, proceso técnico implica que se vaya ampliando el sistema, que se vayan incorporando nuevas plantas. Y la verdad es que ayer fue de esos días donde nosotros probamos nuestra fragilidad en materia del sistema eléctrico, pero entre las cosas que podemos citar como información es que a la medianoche, a las 2:30, ya estaba recuperado casi un 70%, faltando un 30%. Eso no significa que entre ese ir y venir uno sale y entra hasta que se vuelve a ajustar el sistema. De hecho, no estaba todavía a esa hora incorporado la planta Catalina. Entonces, de manera que a la mañana de hoy, bien temprano, antes de que concluya el programa, compromiso de darle una
precisión de cuánto tenemos reinstalado en el sistema y cuál de las tareas están ya propias para producirse lo que se llama una reincorporación de la actividad industrial, de la actividad de trabajo y de la movilidad. Ahí es que uno se da cuenta de la utilidad de las vías de comunicación como el metro, como lo que algunos critican que es el ferry. Todas esas, las principales escenas de ayer de información venían de ver las personas que caminaron 4, 5 y 6 kilómetros. Bueno, ayer fue ese día donde se nos vio la importancia de todas estas, de estos servicios que más adelante voy a tratar de interpretar, que como ocurrió en otros países y esto ocurre, hay que tratar de determinar con precisión las causas que produjeron este apagón. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buen día, joven. Miércoles 12 de noviembre, año 2025. Una precisión, Luisín, importantísima. Al momento está el sistema al 100%. Ya, muy bien. El ministro de Energía y Minas en la madrugada de hoy Exacto. Que no ha informado que el sistema está restablecido y creo que pasaron muchas cosas. Voy a iniciar leyendo un tuit ayer del expresidente Leonel Fernández para decir de las cosas que han pasado, dice el doctor Fernández, en referencia a un acontecimiento que se produjo primero, porque primero se habló de la suspensión por un tema eléctrico de varias estaciones del metro. Fue lo primero que vimos y después se produjo lo otro. Una cosa, en mi opinión, no tenía nada que ver, porque lo del blackout se produjo después, posteriormente, por lo que ha explicado el gobierno a través del ministro de Energía y Minas y a través del presidente del Consejo Unificado de las EDES, el señor Celso Marrancini. Se produjo un error o un problema con la operación del consorcio eléctrico San Pedro de Macorís, SESPEN se llama, y esa subestación se llevó a la subestación Quisqueya. Quisqueya se lleva a AES Andrés y AES Andrés provoca en cadena que se produjera un blackout porque una se fue llevando a la otra como un efecto dominó y se cayó el sistema. 4 horas y tanto, 5 horas y tanto, el país totalmente a oscuras. Pero antes de entrar en consideraciones mayores, dentro de las cosas que se produjeron, este tuit del doctor Leonel Fernández, leo: el metro de Santo Domingo opera con 3 subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. ¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy? Solo hay una explicación: falta de mantenimiento y la ineficiencia del PRM. Increíble, dice el doctor Fernández. Bueno, usted puede decir que Leonel Fernández fue presidente, él conoce lo del metro, fue el pionero en la República Dominicana de esa solución al transporte, los otros gobiernos que han venido le han seguido en lo posible. Y cito lo de Leonel porque es muy probable que la clase política de oposición lo aproveche. Y debo decir que ayer, en medio de la confusión y del malestar y de la incomodidad que esto generaba, pensé en todo. Estaba compartiendo en uno de esos momentos con un compañero que hacemos deporte y decía, bueno, yo tengo un inversor en mi casa que tiene capacidad para 3 horas. En el momento de esa conversación no había esperanza o no había hora para restablecer el sistema, no se sabía lo que iba a pasar. Y me decía, voy a la farmacia a comprar repelente, a ver cómo duermo. Dentro de las cosas menudas que se pueden producir y preocupar a un ciudadano que en tiempo de calor todavía, no debería hacer calor en esta época en República Dominicana, pero hace calor. Entonces es una conversación
menuda, normal, en medio de la preocupación y de la aprehensión por lo que estaba ocurriendo. Entonces pensé en ese ciudadano, pensé en los que no tienen un inversor, en los que no tienen nada más que la energía eléctrica que les sirve el gobierno, ¿verdad? Los que viven en apartamentos o los que viven en casas, gente con apartamentos que no tienen planta de emergencia y que suben al apartamento por ascensor. Pensé en los que se quedaron y se preocuparon cuando se produjo la interrupción en el sistema de transporte del metro o en el teleférico, lo que eso le genera, el nivel de tensión, gente quizás que a partir de esos momentos complicados que se le presentan pueden sufrir la claustrofobia, o si lo sufren se le agrava más cuando se da esta situación. Pensé en todo eso y debo decir que pensé en otro tipo de gente. Pensé en el presidente de la República, pensé en Luis Abinader, pensé en la preocupación y en lo atormentado que debería este hombre estar, que en los últimos tiempos ha tenido que salir de manera rápida, de emergencia, a dar la cara frente a crisis más pequeñas que se nos han presentado con el tema de energía eléctrica. Conozco la preocupación del presidente y el empeño y los cuestionamientos y el enfado cuando se produjo lo de Punta Catalina, que se presentó en persona un fin de semana, arrancó para allá, llamó a Celso, no sé si Celso estaba ahí, el asunto es que el presidente fue y molesto, incómodo, porque entendía él que se le estaba fallando el país. Allá se presentó el presidente Abinader, momentos después se restableció el servicio en las Catalinas, en la 1 y en la 2, primero en una y después en otra. Conozco de la preocupación del presidente Abinader cuando se produce el fallo energético en la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas. Me consta el nivel de preocupación, el apuro, el empeño. Y cada vez que se han dado estas cosas, como es normal, un hombre a quien le corresponde dirigir este país, a quien le corresponde dirigir el Estado, que ha apostado al señor Celso Marrancini como el zar de la energía y ha apostado a él para que dé respuesta a los problemas eléctricos, debe haberse sentido muy mal, debió estar y estuvo hasta la madrugada de hoy pendiente al desenlace, pendiente a que el país fuera reconectado y a que el Sistema Nacional Interconectado, el CENI, estuviera servido con la capacidad normal, y lo estuvo. Entonces, no podemos culpar de entrada a Celso Marrancini, aunque, bueno, no hay manera de que la gente no asocie las dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos, sobre todo con Punta Catalina, a don Celso, que es el jefe con todos los poderes en el sector eléctrico. Y al final del gobierno, cuando termine esta gestión, después de Celso, el presidente habrá de dar cuenta de lo que ha ocurrido en todas las áreas de su administración, incluyendo el área eléctrica. Por eso digo, bueno, lo que ha originado esto, en principio, en las informaciones iniciales, no tiene nada que ver con la gestión del presidente del Consejo Unificado de las Sedes o con la operación de Punta Catalina. El blackout se puede dar, técnicamente es posible. Yo le quiero recordar a la gente que hace un tiempecito, no mucho, se dio un blackout en España. No recordamos eso. España se quedaron gente atrapados en ascensores, se quedaron gente atrapados en el sistema de transporte, hubo un nivel de preocupación mayor, los supermercados abarrotados de gente creyendo que se acababa España por un tema que se generó, que tuvo repercusiones en países cercanos, Portugal, Francia. Y entonces le quiero decir a la gente que este tipo de cosas puede ocurrir. ¿Es justificable o no? No lo sé. Pero este tipo de cosas puede ocurrir en un sistema técnico, mecánico, eléctrico. Se puede dar este tipo de cosas. Y digo que se puede dar por la reacción de Leonel Fernández, que políticamente tiene sentido. Él es un político de oposición y está en oposición, está haciendo oposición. Pero también digo que la población tiene que ser más razonable. Ayer se produjeron incendios de neumáticos, colocación de barricadas en calles de San Francisco de Macorís. Ayer se produjeron situaciones parecidas, anoche lo estuve viendo en Salcedo. Entonces yo creo que la población debe ser mucho más mesurada y no ser tan lanzada
para de repente irse a hacer ese tipo de desorden. Había el temor de que pudieran incendiar algunas estaciones de expendio de combustible. Ahí se presentó la Guardia, en el caso específico de San Francisco de Macorís, para evitar ese tipo de cosas. Entonces le digo a los ciudadanos, a los que sufrimos esto, que hay que ser más prudentes y en situaciones parecidas tenemos que comportarnos de manera más adecuada. Quizás el comportamiento de los ciudadanos debió ser esperar informaciones, procurar informaciones de lo que estaba ocurriendo, que se dieron, que se suministraron en el momento, pero creo que este tipo de desorden que se generó básicamente en estos dos puntos que estoy citando no contribuye a nada. Hoy, a partir de hoy, podemos y debemos pedir mayores explicaciones al gobierno, porque es el gobierno quien debe darla. Estuvo operando como vocero principal frente a lo que ocurrió Joel Santos, que es el ministro de Energía y Minas, y creo que muy atinado. Creo que Celso quizás era la persona menos indicada por los problemas que ha tenido con el sector eléctrico, pero Joel Santos pienso que fue muy atinado del gobierno que asumiera la vocería fundamental para explicar al país lo que estaba ocurriendo, además en su condición de ministro de Energía y Minas. Y en breve, veremos el informe final cuando se pueda producir después de la investigación, que pueda hablar en detalle de cuál fue la motivación real que provocó esta situación incómoda del día de ayer. En primicia se lo tengo en breve aquí en el programa hoy mismo, acabo de conversar con él, está verificando unos datos y lo vamos a tener para información de todos. El ministro Joel Santos Echavarría va a conversar con nosotros en breve y será oportuno para todos estos detalles, más que detalles, sucesos de lo que ocurrió ayer, que están bien graficados, puedan darse a conocer. Yo en el interín entiendo como razonable separar la parte política y no politizar esto hasta tanto no conocer a fondo la situación. Primero porque esto puede ocurrir, me recordé perfectamente el caso de España, con una diferencia. En el caso de España hubo consecuencias dramáticas. Vaya usted a saber si es porque son mayor cantidad de personas, por lo que fuese, pero ya la afectación comparable pari to pari contra España y lo que ocurrió con nosotros, aquí hubo una afectación y se afectaron no solamente los transeúntes, sino una serie de servicios. No, y pérdidas, o sea, no hemos cuantificado, pero pérdidas económicas, empresas, industrias que tuvieron que parar sus operaciones, gente que cobra por hora, que tuvo que parar el trabajo, gente que, médicos que trabajan con consulta, gente que se movilizó. Yo no estoy tratando de minimizar. Lo que ha ocurrido es un asunto mayor y de mucha preocupación. Y a lo que me he remitido es a que la gente entienda que este tipo de cosas se pueden producir. Tan mayores que eso afecta inclusive la imagen del país. Tan mayores que eso desnuda la realidad de nuestro sistema energético. Y tan mayores que esto no se puede solapar. Yo sí abogo para que esta etapa sea de explicar lo que ocurrió cuando se tengan las informaciones, pero por encima, la número uno es restablecer el servicio. Y la verdad por demás, no es la primera vez que ocurre en República Dominicana. No, hombre, esto tiene cualquier cantidad nos hemos quemado en esa materia de energía y se han quemado todos. Por eso es que yo digo que el tema de la politización, como que, mira, yo ni de ese punto voy a referir, porque es que eso no luce. Pero hay cosas... Aquí, perdóname, Omar, aquí lo que luce es que hoy podamos decir se restableció el sistema. 1. 2. ¿Cuál fue la causa? De hecho, hay una información tan precisa como determinada, ya oficial, de una investigación abierta ayer por el DNI, porque las causas aproximan, y es una especulación, porque lo menos que uno debe es estar soltando situaciones, que se debe a una probable falla humana. Los primeros indicios, y cuando eso ocurre todo comienza a ser sospechoso. Entonces el DNI no anoche sino a primera hora comenzó un tema de investigación. Es lo que pasó en el caso del gobierno actual,
lleva dos situaciones que ponen al descubierto la realidad. Aquel domingo de hace 2 meses, lo que ocurrió en el aeropuerto de las Américas, que hubo un apagón ahí, tipo 9 de la mañana, que nos afectó, se recuperó 2 o 3 de la tarde. Entonces yo le doy el día de hoy mis 48 horas para saber, pero un poco más adelante vamos a tener, repito, por aquí por teléfono, a Joel Santos Chavarría, ministro de Energías y Minas, que nos puede completar las informaciones, en mi caso, del restablecimiento del servicio energético. Pero una cosa muy pequeña, hasta un simple bombillo, una lámpara, como ocurrió en el aeropuerto Las Américas ayer, que causó una humareda en el pasillo donde llegan los viajeros. Una lámpara afectada, según lo que se informa hasta este momento, provocó un gran humo y tuvieron que desalojar el área. Entonces, a veces son cosas humanas. La ineficiencia no se puede justificar, la incapacidad. Y a quien le corresponda dar mantenimiento continuo debe de estar en eso. Y hay protocolos que se hacen y dependiendo de lo sensible y de lo importante hasta para la seguridad nacional, es mayor el rigor para poder ver que no ocurra una situación como esta. Lo del aeropuerto internacional de las Américas, con ese humo que se provocó por una lámpara afectada hasta donde se ha conocido en este momento, es algo que hay que también explicarlo, pero se dio lo del metro y dentro de, si usted quiere verlo como politiquería, el cuestionamiento que ha hecho el expresidente Leonel Fernández, pero me parece que debe de explicarse la parte que él señala de los 40 megavatios que tiene el sistema de metro como autonomía para generar su propia energía, 40 megavatios para cuando ocurre un problema como el que se dio con el sistema eléctrico nacional, que existe el sistema eléctrico nacional interconectado, que todas las plantas y modos de generación de energía que van a un lugar que se distribuye y hay un protocolo para eso. No es que yo prendí una planta y de inmediato voy a entrar con toda la potencia. Se va haciendo de manera escalada. Es lo que explican los técnicos, los conocedores en estos asuntos. Ahora de repente todos somos expertos quizás o privamos en eso, pero lo que se conoce es que se hace de esa manera. Lo que sí es la realidad, dentro de todo el caos que hubo ayer, semáforos apagados, el sistema de comunicación afectado porque el remoto me refiero, porque sé que por ejemplo el servicio de internet en los hogares estaba funcionando, es lo que tengo conocimiento hasta ahora del cable, de cables, no el remoto. Entonces, en algunas partes con el internet, con el sistema de enviar mensajes de WhatsApp estaba muy lento, pero hubo problemas y se dieron. En el metro, ahí están los videos de la gente caminando porque no tenían el servicio, pero se dio el servicio del metro hasta la medianoche, según tengo entendido, y se había informado que era hasta las 11:30 de la noche, incluso hasta de manera gratuita. Un punto a favor, no hubo personas lesionadas ni nada de esto. Se dieron los protocolos que tenían a mano para si se da un apagón en las diferentes estaciones del metro, la gente entra en pánico, en desesperación, y eso es muy común en conglomerados humanos, en países con altos niveles de formación ciudadana, déjeme decirle, hemos visto caos que uno dice, pero ¿y dónde está la naturaleza humana? Que hablamos de ciudadanía, que hablamos de sensibilidad, de solidaridad. Se pierde todo eso, señores. Es una cuestión terrible, y lo que Dani señalaba, de que elementos antisociales, los llamo yo, no sé si coordinados políticamente, partidos, encendieron neumáticos. La ministra de Interior y Policía anunció anoche, ¿verdad?, que se estaba reforzando la vigilancia policial, y qué bueno, porque no podemos permitir tampoco que porque ocurrió eso, que no se puede negar,
La investigación dirá qué fue lo que pasó, las causas, pero por esas causas o lo que pasó, no puede alguien tratar, aprovecharse encima del malestar y del daño que se le crea a la población, también venirle a provocar daños a propiedades públicas y privadas y crear un ambiente de zozobra y provocar con actos terroristas una situación de angustia mayor a la que ya de por sí están viviendo por ese apagón que se habla que duró por lo menos cuatro horas. Entonces la autoridad, ¿qué le corresponde ahora? La investigación rigurosa, técnica, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, con los departamentos de cada uno de los lugares donde ocurrieron, que deben tener su sistema de seguridad física y seguridad técnica, evaluación, inventario de daño y todo eso, decir qué fue lo que pasó y que cada quien cargue con su responsabilidad. Si el presidente de la República se determina que no se manejó bien el protocolo en el sistema eléctrico nacional interconectado y hubo deficiencia, incapacidad o lo que sea, y hay que prescindir de algún funcionario o cancelarlo, perfecto, pero no tampoco por populismo manejar estas cuestiones desde la oposición o desde el gobierno. Y si en alguna de las empresas fallaron su personal, no sé si la Superintendencia de Electricidad tiene la responsabilidad de sancionar a los actores que no correspondan o que no, sabiendo su responsabilidad en esto que tiene que ver con la seguridad nacional, que no hicieron lo que le correspondía, si no le dieron un mantenimiento, si algún personal se descuidó, establecer las responsabilidades y que cada quien pague sus responsabilidades. Bueno, si fue un error humano, eso se habrá de determinar. Si fue un problema técnico, se habrá de determinar. El DNI, que dice licencia incorporado temprano a la investigación, pudiera dar algunas informaciones, quizás otra parte que es muy técnico no le corresponde, no lo maneja necesariamente el DNI. Para hacer la evaluación tendrá que ver esto la Superintendencia de Electricidad o algún órgano del sector eléctrico para poder establecer si hubo un problema de tipo técnico y no un error humano. Obvio, el país necesita esa información y supongo que no será nada tan complicado como para que no se le pueda dar. Hizo bien el presidente de la República en guardarse, porque me imagino que ni el presidente ni nadie en principio estaba en control de lo que estaba pasando. O sea, esto se generó y a partir de ahí se da lo que yo llamo efecto dominó, que se fueron yendo todas las plantas del sistema y nos quedamos a oscuras. Entonces, el país necesita una explicación e insisto en que la población también, y lo digo básicamente por San Francisco y Salcedo, lo que vi ayer no me gustó, las imágenes que difundían algunos noticieros con incendios de neumáticos. Uno sabe que esa gente son así, ¿verdad? Uno sabe que hay una epidermis muy fina. Un espíritu levantisco. Un espíritu de protesta. Yo tuve la oportunidad de conocer a los principales miembros del Falpo hace poco en San Francisco de Macorís y vaya usted a ver quién me lo presentó. Me lo presentó el presidente de la República. Sí. Yo he contado que fui a la inauguración del Hospital Regional de San Francisco de Macorís y entonces en lo que nos está mostrando un grupo de periodistas que invitaron para ver la obra, que el gobierno está muy orgulloso y creo que tiene razón, es una obra extraordinaria al que uno aspira a que le den el mejor de los usos y que además puedan cuidar y conservar esos equipos modernos que tiene ese hospital. Y entonces en un momento la gobernadora, el alcalde del municipio cabecera, el director de la clínica, el director del Servicio Nacional de Salud, y veo el presidente tomándose una foto ahí, me quedo mirando con unos ciudadanos que se ven muy humildes, incluso mayores, gente ya con edad. Veteranos. Gente con de edad. Guerras. Superior a la mía, gente de edad. Y entonces me quedo mirando el momento en que le están tomando la foto. El presidente se da cuenta como que yo quiero saber de qué se trata. Y el presidente dice, ¿ustedes saben quiénes son estos? Digo, no, queremos saber. Los amigos del Falpo. Estos son los directivos del Falpo. Estaban contentos por la obra, claro. Una de las demandas de ahí era eso siempre. Foto con el presidente. Uno de los reclamos permanentes era que le hicieran ese hospital. Entonces yo creo que... En efecto. Pero de estas cosas... Lo que quiero decir es,
El presidente que estaba con esa gente de paño y manteles el domingo, fíjese lo que pasa anoche, el presidente hacía la aclaración al final de la foto cuando nos decía quiénes eran, pero debo decirle, decía el presidente, que esta gente lucha por su comunidad, no es nada personal. Y es verdad, y creo que lo que hacían era una manifestación de protesta por el mal momento que estaban pasando en el día de ayer. Pero caramba, por lo menos denle un chance, espere un momento para que nos digan qué es lo que está pasando. Pero es la forma, porque esos neumáticos cuando se calientan dañan el asfalto, Claro. porque eso es caliente y el daño a final de cuentas es a la misma comunidad que se hace. Pero, creo que no. Escúcheme Luis, para señalar, vi de camino desde mi casa hasta el canal varios semáforos que estaban apagados. Eso se sincroniza, irá entrando para las personas. El caso del semáforo, por ejemplo, de la Rómulo Betancourt, esquina Jiménez Moya, en la Sarasota también, y así habrá algunos que faltará irlo sincronizando y encendiendo. Adelante, don Luis. No, que en el caso del Falpo y demás organizaciones, ese es su modus operandi. Y yo pienso que sí, que debe haber también otra forma, porque al final del día no hay que demostrar que aquí somos más, que allá son más guapos que en otro país, que a veces yo pienso que hay un poco de todo esto, porque el daño que se hace, la imagen ahí es terrible, pero yo pienso que hay que convivir con todo esto. La República Dominicana, Santo Domingo, no puede pretender venderse que aquí no pasa nada, aquí pasa de todo igual que en otros países. Yo lo que celebro hoy es que el sistema ya está recuperado. Vamos a trabajar. Ahora, el gobierno le toca decir que eso que ocurrió, buscar la vía de que no se vuelva a repetir, por lo menos en su gestión y por ende, por lo menos en el país. Porque aquí lo importante es, olvídese si se está poniendo remedio después que nos robaron, después que vino el apagón, lo que usted quiera. Pero al indagar las causas reales, técnicas, descartar cualquier, óigase bien, cualquier posibilidad de sabotaje, descartado eso, entonces trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Y no hay que descubrir América para saber que nuestro sistema sigue siendo muy particularmente no actualizado, porque eso de ese sistema como se va recuperando, tiene que ver con todas esas debilidades que vienen de atrás, porque la inversión que hay que hacer en esto es no solamente cuantiosa, sino que toma tiempo. Y es gobierno tras gobierno, tiempo tras tiempo. Que comience hoy, que el martes 11, los martes 11 son problemáticos. ¿Por qué? No, pues siempre tienen unas fechas ahí de recuerdo, que este sea ya un tema que pasó. Pero la tecnología... Y que comencemos a trabajar hoy con La él. tecnología permite, digo yo, no sé, desde mi ignorancia, como hacer, así como está dividido, o hacer un mapa, o se tiene el mapa seguro energético o de energía donde se genera los diferentes puntos, así como San Pedro de Macorís tiene esas plantas. Tenemos Punta Catalina, Puerto Plata, en Montecristi se está construyendo algo. Entonces, no sé, ese sistema eléctrico nacional interconectado pudiera tener una manera en que inmediatamente ocurre una situación como la que pasó en San Pedro, bloquear, como se produce con un switch. En las casas, antes había un switch que automáticamente se tumbaba el sistema cuando ocurría un cortocircuito, algo así. El switch machete, le decía. Tienen en los postes eléctricos tienen el cut out, ¿verdad? El cut out, como le dice la gente. Entonces, no sé si la tecnología permitirá que eso se aplique, que eso ocurra para evitar que se vaya todo el sistema y que no funcione, porque de verdad fue un momento muy amargo, muy difícil para mucha gente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Luisín, estamos atentos al contacto con Joel Santos para explicar un poco esto. En 10 minutos.